Quiero bendecirlo nuevamente y doy gracias a Dios por haber podido impartir otro mensaje. Hoy es un mensaje diferente, un mensaje que quizás más sea tocante para la iglesia del Señor, porque quería hablar una palabra maravillosa que Dios me ha dado. Nosotros hablamos de Dios y Dios es una fuente de pureza. Es el ser más maravilloso, el más puro y más glorioso que pueda haber. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de la integridad, hablamos de la pureza. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de las cosas santas. Cuando nosotros hablamos de Dios, de un ser realmente íntegro, realmente puro, un ser que no toca las manchas, un ser que está realmente en la dimensión de la integridad y de la pureza. Una iglesia debe impartir, como él dice, la sal, y debe impartir también así la luz. Debe ser como sal que da el sabor y la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Nosotros no podemos conformarnos con lo que hemos tenido, con lo que hemos vivido. Hay cosas en las cuales hoy nos están cautivando todavía, a pesar de que ya hemos conocido en cierta forma a nuestro Dios. Digamos allí como que no tenemos que conformarnos, porque hay muchas cosas maravillosas de las cuales Dios nos quiere hacer conocer. Yo quisiera hablar algo del apóstol Pablo. Muchos de nosotros confundimos y erramos el conocimiento de la palabra de Dios. Y por errar el conocimiento de la palabra de Dios, no alcanzamos la vida y la dimensión y la naturaleza que está en la palabra. A no encontrar la verdadera palabra de Dios, porque esa es una palabra viva. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si nosotros recibimos la palabra de Dios, hay algo que ocurre en nuestro ser interior. Una naturaleza poderosa de Dios, que es la naturaleza divina, toma posición en nosotros por medio de su palabra. Porque es espíritu y es vida. O sea que de las cosas que nos dañan o las cosas que nos están haciendo mal, automáticamente son desalojadas por medio de la palabra y se implanta el poder de su mensaje en nosotros, siendo transformado y cambiado por medio de su palabra. No podemos conformarnos con algunas cosas de las cuales hoy muchas veces se están viendo que muchos líderes lamentablemente están cayendo por causa de no entender, porque la palabra de Dios dice que el que conoce a Dios no peca. Dice San Juan. Y yo quisiera llevarlo a un entendimiento que Dios me ha ayudado y me ha transmitido vida por medio de esa palabra. Y me ha traído libertad. No es que simplemente ha sido una palabra teórica, de la cual no simplemente se la conoce por un conocimiento, digamos, de enseñanzas o de transmisión meramente humana, sino que esta palabra viva y eficaz, y como es realmente la palabra de Dios, ha transmitido su naturaleza y ha transformado y cambiado aún mayor mi vida y mi ser interior, para la integridad y para la pureza de Dios. Por eso yo quisiera llevarlo a conocer el capítulo, aunque ya lo han leído muchas veces quizás, de 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 10, dice la palabra de Dios: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo de algo realmente para muchos misterioso. Pero aquel que empieza a clamar a Dios y a pedirle la profundidad de los misterios de Dios y conocer la profundidad de los misterios de Dios, Dios le va a traer la revelación. Porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídase a Dios que Él derramará abundantemente. Pero pida con fe. Y aquí dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería decir? El apóstol Pablo estaba diciendo que él estaba llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús pidió que nosotros lleváramos todos los días? Jesús dijo estas palabras exactamente, que se encuentran en San Lucas. Dice San Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse? A sí mismo, cuando nosotros tenemos algunos deseos, algunas cosas que sabemos que podemos errar en el camino del Señor, bueno, dicen, no lo hagan. Niéguense a sí mismo. Pero dice, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué dice tome su cruz cada día y sígame? Esto es lo que el apóstol Pablo quería decir. Que él llevaba en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que llevaba? Era exactamente lo que llevaba, era la cruz de Cristo. Porque Jesús dice, el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús, el sacrificio de Cristo, que fue hecho por nuestra causa, es aplicado a nuestra vida por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo usa el Espíritu Santo para eliminar en nuestra vida los deseos carnales que hay en nosotros. ¿Qué son los deseos carnales? Los deseos secretos que hay en el corazón. Los deseos que muchas veces están en nuestra vida y que nosotros lo queremos de alguna forma arrancar y no sabemos cómo. Y a veces hablamos de la cruz, pero no sabemos cómo llevarla. Y el apóstol Pablo decía, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros como cristianos tenemos que transmitir vida a los que nos escuchan, a los que nos oyen. Y el apóstol Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. O sea que en la manera que la muerte, por el poder de Dios, está el Espíritu Santo aplicando en nuestra vida, eliminando en nuestro ser interior los deseos de la carne. Eliminando en nuestra vida los deseos de la carne, entonces cuando está eliminando los deseos de la carne, automáticamente fluye hacia lo demás el poder de la vida, que sea lo que es de Jesús. Se manifiesta lo de Jesús. Entonces, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Claro, nos entregamos a Jesús para que muera nuestro viejo hombre, para que nuestro ser carnal sea eliminado, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestra carne mortal, se manifieste. O sea que nosotros tenemos que manifestar
la vida de Jesús hacia aquellas personas que necesitan o hacia aquellas que nos escuchan. De manera que la muerte está siendo aplicada a mi vida por medio del Espíritu Santo en mi ser, porque yo me rindo a Él. Yo me pongo en las manos del Espíritu Santo y le digo: Señor o Espíritu Santo, quiero que tú pongas en mi vida. Quiero llevar en mi cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Quiero que en todo mi ser, Espíritu Santo, tú pongas el sacrificio de Cristo en mí y crucifica mi carne. Elimina mi carne, haz morir todos los deseos de la carne. Y cuando yo me rindo a las manos del Espíritu Santo y le pido que el Espíritu Santo haga esa obra en mí, esta es una rendición que yo hago al Señor, como lo hago cuando voy a buscar la promesa del Espíritu Santo y le digo: Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame. De la misma manera, cuando yo le digo al Espíritu Santo: crucifica, Señor, crucifica esta carne con sus pasiones y deseos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, crucifica mi carne con sus pasiones y deseos. Entonces estás poniendo tu vida al pie de la cruz y estás llevando la cruz. No hay otra forma. No está en un amuleto. No está en los problemas que estás teniendo. La cruz no se la lleva de esa manera. La cruz trae integridad al ser. La cruz de Cristo trae pureza. La cruz de Cristo trae la divinidad de Dios a nosotros. Cuando nosotros llevamos, así como dice el apóstol Pablo, en el cuerpo, siempre y por todas partes, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Yo debo manifestar la vida de Jesús. Pero si el Espíritu Santo no lo aplica, porque yo no me rindo a Él, porque yo no lo busco a Él, porque en la manera que yo necesito rendirme al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga y complete en mí la obra que Él tiene que hacer en nosotros. Que dice Romanos 8: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu Santo es el que elimina a nosotros los deseos de la carne. Nosotros no lo vamos a hacer por nuestro desempeño en la obra, no lo vamos a hacer por las buenas acciones, no, porque esto no depende de las acciones, sino depende de la obra poderosa de Dios. Y dice la palabra de Dios: de manera, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nos entregamos al Espíritu Santo para que el viejo hombre muera, para que la naturaleza pecaminosa sea eliminada y todo lo que es la herencia de Adán sea eliminada, y para que venga de la presencia del poder de Dios la divinidad de Cristo. Y dice la palabra de Dios: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Yo debo manifestar lo que es de Dios. Yo debo darle al mundo, a las vidas, manifestar de las cosas de Dios. No puedo manifestar otra cosa que sea algo mío. No, yo debo manifestar lo que es de Cristo, lo que es de Dios. Dice: de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Por qué la muerte? Porque me entrego para que me elimine, La muerte de Cristo actúa en mi ser interior, pero cuando la muerte actúa en mi ser interior, la vida sale. La vida de Cristo. Se manifiesta la gloria de Dios en mi ser. O sea, transmito la naturaleza de Dios. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dios quiere que nosotros transmitamos la vida, pero debemos rendirnos a la obra del Espíritu Santo de Dios. Debemos postrarnos ante la presencia de Dios, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Debemos dejar que el Espíritu Santo haga obra gloriosa de eliminar en nuestras vidas las acciones que muchas veces nos desvían
de los propósitos de Dios. Nos desvían de la voluntad de Dios. Nos desvían porque tenemos deseos del mundo, deseos de la carne, deseos que están fuera de los propósitos de Dios. Y esos deseos están perjudicando a la iglesia, están dañando la comunión con mi Señor. Los deseos de la carne, los deseos del mundo, están dañando mi comunión con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es un ser santo, Él es un ser puro. Y cuando Él me toca mi vida, trae integridad, trae pureza, trae transparencia, trae bondad, trae mansedumbre. Pero no es una teoría la mansedumbre. La teoría es una naturaleza, la mansedumbre es una naturaleza divina. La paciencia viene de una naturaleza divina porque viene por medio del sacrificio de Cristo a nuestra vida. Y no es una letra, sino es un poder que transmite esa misma naturaleza divina de Dios. La paciencia. No nos conformemos con lo que hemos estado escuchando hasta ahora, porque esto no es otro mensaje ni otro evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo que transmitió el apóstol Pablo y que él llevaba en su vida la muerte de Jesús, pero él lo explica claro. ¿Para qué quería que la muerte de Cristo sea en su vida? Diariamente. Porque yo cada día tengo que decir al Espíritu Santo, en este día que me levanto, Señor, me rindo ante tu presencia y te ruego, Señor, que tú obres en mí a través del sacrificio de Cristo, tú lo apliques a mi vida y elimine en mí todo deseo carnal. Crucifícalo, elimínalo, sácalo de mí y pon de ti, Señor. Porque quiero morir. Quiero que tú lo elimines. Nosotros no vamos a morir haciendo esfuerzos. Vamos a morir rindiéndonos al poder del Espíritu Santo. Pero hoy el enemigo está haciendo de que nos ocupemos de las cosas de este mundo. Está enredando con las cosas vanas a la iglesia del Señor. Con las cosas vanas de la iglesia está enredando y estamos mezclando las cosas vanas con las cosas que son del Espíritu. Pero aquel que vive para Dios debe estar en las cosas de Dios. Porque si tú estás tocando la fuente de la pureza y de repente esa integridad está viniendo a tu vida, ese poder está viniendo a ti, estás tocando por medio de la fe a lo puro, a lo santo. Pero luego te vas y empiezas a practicar o empiezas a hacer algunas cosas que son de otra naturaleza. Entonces contaminas. Te contaminas. Porque Él dice que nosotros debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de abajo. Llevar la cruz es llevar la muerte de Cristo en nosotros. Y el Señor dijo estas palabras exactamente. Aleluya, gloria a Dios. El capítulo 14 de San Lucas. El que no lleva, verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El tema es cómo llevamos la cruz. Pero aquí dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tendríamos que pensar y empezar a clamar, empezar a buscar
la naturaleza de la palabra. Porque la naturaleza de la palabra es viva. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No es una teoría. Al igual que el bautismo del Espíritu Santo no es una teoría. El bautismo del Espíritu Santo viene un poder sobrenatural y nos hace hablar en lengua. Pero no es algo que no hemos conseguido nosotros, sino que algo lo que hemos conseguido por medio de la fe. El sacrificio de Cristo en nosotros es aplicado por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. O sea, por el justo por la fe recibirá vida, la vida de Dios. Eliminando la naturaleza carnal, la naturaleza adámica, para establecer la naturaleza de Cristo. O sea que la muerte está siendo aplicada a mi vida para que la vida de Jesús sea manifestada. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús impartía, eso se ha manifestado en nosotros, pero primero tiene que ser eliminado todo lo que está intercediendo, interponiéndose en los propósitos de Dios. Quiero bendecirte, quiero ayudarte. Quiero que esta palabra sea una palabra realmente que tú la puedas no simplemente escuchar, experimentar la naturaleza de la palabra. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia poderosa de la palabra. La palabra tiene su naturaleza, que es justamente lo que Jesús dijo: viva. O sea que elimina lo que nosotros tenemos, como dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que el pecado transmite muerte, pero la vida de Jesús transmite vida. El poder de Dios transmite vida. Y eso es lo que de Jesús quiere transmitir. La muerte de Jesús, cuando está siendo aplicada a mi ser interior, está eliminando en mi ser todo lo que es de la naturaleza humana, para establecer lo que es de la naturaleza de Cristo en mí. Puedes hacer esta oración y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús me rindo a ti. Por la muerte de Cristo, la muerte de Jesús dentro de mí, y crucifica mi carne con sus pasiones y deseos. Haz tu obra en mí, Señor, me rindo. Me rindo porque quiero llevar en mi cuerpo la muerte de Cristo, porque quiero manifestar la vida de Cristo. Quiero manifestar la vida de Cristo. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea una palabra de bendición, una palabra de revelación, una palabra que te traiga libertad, porque la palabra viva, la palabra de libertad, es esta. La palabra de libertad. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y te bendigo si estás enfermo, si estás en problemas, dificultades, en el nombre de Jesús te levantarás. Y te levantas en el nombre de Jesús. Escríbeme si tienes intención. Si tienes alguna pregunta, escríbeme. En el nombre de Jesús te bendigo y doy gracias al Señor. Amén. Dios te bendiga.